pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Esperanza en medio de las ruinas, cuarta parte. Esperanza en medio de las ruinas. Esta serie está basada estrictamente en el libro de Lamentaciones. ¿Ok? En las semanas pasadas estuvimos mirando una introducción de manera panorámica o manera general del libro, pero también estuvimos en la primera parte la semana pasada. Entonces, mirando esto, nos movemos al segundo capítulo de este libro. Los estamos mirando a manera también panorámica, no lo estoy haciendo tan detallado, aunque voy a leer bastante algunos de los textos. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos es la situación que está sucediendo en Jerusalén en este punto de la historia. Y que no es solamente algo que sucedió y pues ya pasó. Esto tiene una enseñanza muy profunda para todos los que estamos acá. Porque fíjense, la semana pasada miramos que cuando se van aquellas cosas que nos imparten seguridad, se desploma todo, ¿sí? Cuando una persona tiene su seguridad o su esperanza en la economía y de momento se ve sin ella, recurren muchas veces hasta el suicidio, ¿sí? Cuando es una persona donde usted tiene su seguridad y esa persona parte de este mundo o se va de su vida, muchas personas caen en una depresión profunda, ¿sí? Entonces, en la semana pasada nos dimos cuenta que cuando aquello que nos daba seguridad se va, es que verdaderamente sabemos cuál es nuestro fundamento. ¿Se acuerdan la historia del hombre que perdió la casa en el fuego a lo último de la prédica? Cuando él llegó, que vio que todo había sido consumido y que lo que quedaba eran cenizas, un vecino le pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice, no, ahora puedo ver el fundamento, ¿sí? Y muchas veces es necesario que muchas de nuestras cosas en que nosotros ponemos la seguridad sean quitadas de nuestra vida a ver cuál es nuestro fundamento. Porque al final de los días que vivamos en esta tierra, lo que importa es si tienes o no tienes salvación. Y si tu fundamento es o no es Cristo. Para aquellos que creen en el Señor, ¿verdad que sí? Para los que no, dice la Escritura que de tal manera Él ha amado a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga vida eterna. Es la única manera. Jesucristo dijo, yo soy camino, verdad y vida, y nadie va a poder venir al Padre si no es a través de mí. Entonces, en el capítulo 2, entramos en otra dinámica. En el capítulo 2, la predicación de hoy se titula, cuando Dios permanece o parece estar en silencio, Él sigue obrando. El tema central de hoy es que la disciplina de Dios no es el abandono, es corrección. Vamos a leer el versículo clave para comenzar, un pedazo de este versículo. Dice, versículo 2 del capítulo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Padre Santo, Padre bueno, te pedimos que tú nos ilumines sobre tu palabra revelada, que hables a nuestro corazón. Señor, y sé tú ministrándonos, sé tú hablándonos, Señor, sé tú sacando aquellas cosas que están en nuestro interior, aquellas cosas en donde hemos puesto la confianza, Señor, y ayúdanos a ver, como dijo el salmista, escudriña mi corazón, Padre, y mira si hay camino de perversidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hay momentos, mi querido hermano, en la vida donde el dolor no es lo más difícil. Lo más difícil es el silencio de Dios.
¿Usted sabe que Dios quedó en silencio por un espacio de 400 años? Donde no le hablaba al pueblo, no le decía nada. ¿Usted se puede imaginar? A veces tenemos código de silencio en los matrimonios. No hizo lo que quería y entró el código de silencio. ¿Cómo estás? Si es la mujer, le añade gestos. El hombre nada más se queda así. Si es la mujer, hace. Y no hay cosa más terrible que el silencio, porque usted está tratando de saber qué es lo que tiene la otra persona y la otra persona no le dice. Y hay veces, mi querido hermano, que el dolor a través de una circunstancia no es lo más difícil. Lo más difícil es que no escuchamos a Dios. No vemos que nos está hablando, no vemos la dirección, no vemos el camino, no sabemos por dónde vamos a dirigirnos. Hay veces que oramos y no sentimos ninguna respuesta. Hay veces que lloramos y el cielo parece que está cerrado. Y hay veces que pedimos dirección y todo permanece oscuro en nuestra vida. Lamentaciones 2 nos lleva a uno de esos momentos. El capítulo 1 se narra que el pueblo lloró. Pero en este capítulo, en el capítulo 2, el profeta reconoce algo aún más difícil. Que Dios permitió lo que sucedió. A veces tenemos la tendencia a echarle la culpa siempre al diablo, ¿sí o no? Por ejemplo, usted no pagó el agua, se lo olvidó, se la cortaron y usted dice, el diablo me tiene. No, el diablo no. El diablo me metió en esta prueba. No. Usted no pagó. Hay cosas en nuestra vida que no es el diablo. Eso es fácil. Eso fue lo que hizo Eva. Se llama la transferencia de culpa. Adán, ¿dónde tú estabas? No, la mujer que tú me diste. Ya no era hueso de mi hueso. Sí, conocen esa historia. Donde él estaba muy romántico, muy poético. El primer poema de la Biblia. Y en el próximo capítulo, no, la mujer que tú me diste, mira a ver qué haces con ella. Y le dice a la mujer, ¿y tú qué? Dice, no, la serpiente, o sea, el diablo. O sea, pero la responsabilidad era de ellos. Hay veces que no es eso, pero hay veces también que Dios es el que permite esto. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Job? El libro de Job dice que las criaturas de Dios venían a dar informe. Y le pregunta, sí le preguntaron al diablo, ¿y tú qué? Por ahí dar vuelta en el mundo. Y dice, se lo ofreció. ¿No has considerado a mi siervo Job? Sí fue atacado por el diablo, pero fue permitido por Dios. Y a veces esas noticias no nos gusta escucharlas, porque siempre queremos echarle la culpa a otro. Porque eso confronta nuestra teología cómoda. Porque es más fácil aceptar que vivimos en un mundo que está roto y caído que aceptar que Dios puede usar la disciplina como parte de su propósito. No nos gusta eso. Y aquí surge la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Dónde está Dios que parece que no responde? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Con eso entramos al primer punto del día de hoy. El primer punto es el siguiente: Dios sigue siendo soberano aún en el juicio. Y vamos a echar un vistazo a lo que estaba sucediendo, que Dios lo había permitido. Vamos a entrar en el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Refiriéndose a Jerusalén y al reinado del sur. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.
destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tierra de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Esto le está dando un panorama de lo que estaba sucediendo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios y derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban, o sea, el templo. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo sus muros, los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta, o sea, se metieron, hicieron escantes en el templo, lo que está hablando. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, lo que los protegía. Extendió el cordel, no lo retrajo, dice su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente, es decir, habían dos murallas, la pre y la verdadera muralla, y las dos fueron derribadas. Dios lo permitió. Y hay veces que Dios permite cosas en nuestra vida porque nos ama y nos está disciplinando, porque hemos olvidado cuál es nuestro fundamento. Y eso a nadie le gusta. Mucho menos en este tiempo donde todo el mundo dice, es que Dios es amor, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llevar a otro nivel. Sí, Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú te santifiques, Dios quiere que tú madures, pero cuando no lo hacemos, dice, bueno, hay que producirlo. ¿Sí? Mire, a mí me gusta leer mucho las estadísticas. De hecho, leí las estadísticas porque se le cae el pelo a la gente temprano. La estadística dice que la herencia de la calvicie viene por el lado de la madre. ¿Sabía eso? Y la madre con pelo es una injusticia. Pero estaba leyendo estadísticas que el 90% de los cristianos ora fielmente cuando está pasando pruebas. Del 100% de la iglesia, el 90% intensifica la oración cuando está pasando una prueba. Porque el resto del año siempre encontramos una excusa para no hacerlo. Entonces el Señor dice, bueno, como no has hablado conmigo en hace mucho tiempo, te voy a mandar un mensaje de texto. El mensaje de texto es una prueba dura. Un sacudión de cimientos. Y que agarra nuestra atención. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a terminar de leer. Dice, versículo 9, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Dios no hablaba con los profetas en este momento, había silencio. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, estaba viendo cómo morían los niños. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres.
¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Es terrible lo que acabamos de leer. Y en medio de esto, Dios está en silencio. Este versículo que leímos, versículo 2, donde dice que Dios destruyó y nos perdonó, es un versículo fuerte. El profeta no dice que fue solo Babilonia, no dice que fue la mala suerte, como muchas veces nosotros decimos, no, es que me tocó, allá en Puerto Rico decimos, nos cayó la macacoa. No sé lo que es la macacoa, a mí no me pregunte, pero significa que usted está pasando una racha fuerte, ¿ok? Entonces, no dice tampoco que fue una casualidad. Reconoce la mano de Dios y eso incomoda, porque significa que Dios está envuelto en algo que parece para nosotros que no es bueno. Aquí hay una verdad muy necesaria. Un Dios que no corrige, tampoco gobierna. ¿Sí? La disciplina no es evidencia de ausencia, mi querido hermano. Es evidencia de autoridad. ¿Sí se acuerdan en su casa? En mi casa, mi mamá era como que la mano fuerte, el brazo armado del reinado de mi casa. ¿Sí? Y ella era la que disciplinaba. Y yo sabía que venía disciplina cuando mi mamá no me llamaba por mi apodo, me llamaba por mi nombre completo. Yo estaba abajo, en los bajos de la casa, porque la casa abajo es abierta, y yo estaba abajo haciendo cualquier cosa y yo escuchaba: Juan Jesús Rodríguez González, venga acá. Cuando me decía venga y me hablaba ya de usted, y mi hermano, venía disciplina. Usualmente la disciplina era porque otro había cometido el problema. El 99.9% de las veces yo había causado la disciplina. No había estudiado, había hecho algo que no debía. Ella me mandó a hacer algo y nunca lo hice. El ahorita de nosotros en Puerto Rico, para las demás personas, cuando un boricua le dice, lo hago ahorita, prepárese que nunca lo va a hacer. Porque el ahorita de nosotros es como por allá, y algún día lo hago. ¿Sí? Y eso me traía disciplina. Yo era un experto en los horitas. Y hay muchos cristianos que somos expertos en los horitas. Señor, dejo este pecado después. Señor, dejo la oración para después. Señor, después yo leo la Biblia. Señor, después yo me congrego. Señor, después yo te busco. Señor, después yo te agradezco. Pero cuando pedimos queremos que el Señor responda rápido. Dios no ignora el pecado, porque si lo hiciera, dejará de ser santo. Si ignora la rebelión de nosotros, dejaría de ser justo. La disciplina es el amor de Dios, escuche bien, confrontando lo que nos destruye. La mayoría de las cosas que nos destruyen son dulces para nosotros. Son de agrado porque la carne es la que se está alimentando. Algunos interpretan la corrección como rechazo. ¿Cuántos de nosotros cuando nos criamos pensamos que nuestros padres ese castigo no lo merecíamos? Nos sentíamos rechazados. En mi tiempo no había daño psicológico. Hoy hay mucho daño psicológico, porque verdad. Pero en mi tiempo eso... ¿Con quién tú te ibas a quejar? Te quejabas con el vecino y te decía, eso te lo buscaste tú. Y el amigo tuyo tú le decías, no, a mí también me castigaron. O sea, no había para dónde escapar. Pero la Biblia enseña que el Padre, nuestro Padre Celestial, escuche bien, disciplina los hijos que ama. Acompáñeme un momento. Dice, pastor, ¿de dónde sacó eso? Bueno, si usted es tan amable y me acompaña a Hebreos.
Muchos ya conocen este pasaje. ¿Verdad que sí? Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7, mira lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios? No más fuerte porque como que... Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a quién, como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando Dios permite procesos dolorosos, no está perdiendo el control. Está trabajando a un nivel más profundo del que usted y yo no podemos ver. Esto nos lleva al segundo punto. Cuando la verdad llegó a ser reemplazada por la comodidad. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Mucha gente anda buscando un evangelio fácil, donde le digan que todo está bien y que puede hacer de todo y que ya, that's it. Don't worry about it. No va a haber consecuencias. Mire lo que dice. Vamos de nuevo a Lamentaciones. Vamos al versículo 14. Y dice de la siguiente manera. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad. ¿Y qué? Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Es decir, no le advirtieron. No les dijeron la verdad. Escuche bien lo que pasó. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso se me parece un poco al entretenimiento de hoy día en algunas iglesias. ¿Sabes qué? Ven acá, yo te profetizo que este año es el año del Señor. Mire, mi querido hermano, todos los años son el año del Señor, porque Él dijo en la cruz, todo está consumado. Y la Biblia dice y declara en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Lo que pasa es que a la gente le gusta que le digan lo que va a pasar. Y como ya no pueden ir al tarot, entonces quieren que el profeta le diga a ver qué va a pasar mañana. Porque no confían en la provisión de Dios entonces. Porque si tú confías en el Señor, no importa lo que traiga el mañana. Dios va a estar conmigo. Como poderoso gigante. Eso sí lo dice la Biblia. Su vara y su callado me va a infundir aliento si lo necesito. Él va a estar conmigo y soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Se vio? Pero aquí el pueblo estaba sufriendo de que no le estaban diciendo la verdad. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura y el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía que determinado, ha cumplido su palabra, la palabra que mandó de advertencia a través del profeta Jeremías, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Qué momento más difícil. Aquí el enfoque ha cambiado hacia el liderazgo espiritual del pueblo. El pueblo no cayó en un día, mi querido hermano, cayó después de escuchar mensajes que no confrontaban al pueblo.
Mire, mi querido hermano, yo le aseguro, y le puedo poner el sello, que si aquí se predicara de manera diferente, tuviéramos que tumbar todas las paredes. Así. Pero mucha gente aún se ha ido porque dicen que ese boricua es muy seco. Como que me han mencionado varias veces. Fui 4 semanas y de las 4 semanas 3 me dijo que me voy a morir algún día. Pues es cierto. Y yo le digo eso porque ese día es inevitable. Y lo que usted necesita para cuando ese día llegue, que va a llegar, doesn't matter who you are, no importa quién tú eres, cuando ese día llegue, tú necesitas un boleto seguro para ir al reino de Dios. Y yo se lo recuerdo, porque como eso no avisa, no te preocupes. Gracias, papá. Gracias. Porque como eso no avisa, si, por ejemplo, si viniera y te dijera, el 18 de junio te vas. No, uno se endereza rapidito, ¿no? De aquí al 18 de junio no para la oración. Pidiendo perdón. Y pidiendo, clamando, Señor, extiéndeme la vida. A veces cantamos, Señor, quiero estar contigo. ¡Pum! Hay un rayo y uno dice, no, todavía no, Señor. Entonces, la confrontación a veces no le gusta a la gente. A mí tampoco me gusta, mi querido hermano. No piense que es que a mí me encanta la confrontación, porque cuando estoy leyendo y estoy preparando esto, estoy sufriendo. Porque no se crea que esto es para ustedes, esto es para mí primero. El Señor me está diciendo a mí también, dobla tus rodillas más seguido. A mí también me está diciendo, te estoy hablando, escúchame. No, esto no es solamente para ustedes, yo también estoy aquí. Los profetas hablaban paz cuando no había paz. Hablaban prosperidad sin arrepentimiento. Hablaban consuelo sin verdad. Un evangelio sin arrepentimiento produce creyentes que van a ser frágiles, mi hermano. Cuando la iglesia solo busca mensajes que agraden, pierde la fortaleza para soportar procesos difíciles. El pueblo había desfallecido, porque lo único que le predicaban era paja y hojarasca. La iglesia no necesita entretenimiento espiritual, necesita verdad. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 6, si es tan amable. Ahora sí lo voy a marcar para no leer lo que no es otra vez. Vaya conmigo a Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 68. El Señor estaba hablando en una de las sinagogas en Capernaum y parece que dijo 2 o 3 palabras confrontativas, fuertes. Y en el versículo 60 dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos, de los propios de él, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, escuche bien, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, ahí va la confrontación, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces, escuche bien, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire, en este tiempo yo creo que Cristo no hubiese sido un predicador muy famoso, ¿verdad, hermano? Yo estoy seguro que si yo le digo, hermano, si se quieren ir, váyanse, muchos se van a ofender. Ese pastor, allá no vayan. Es más, ahí sí comparten la publicación de Facebook para que vean lo duro que soy. Pero el Señor le dijo, el Señor no tenía miedo a perder adeptos, porque Él no vino a complacer los oídos de la carne, Él vino a hablar al alma y al espíritu. Y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pero, adivinen quién respondió. Pero le respondió Pedro, Simón Pedro, que Pedro metió las patas un montón de veces, pero Pedro era un hombre que se dejaba guiar por el Señor también. Era impulsivo, pero eso Dios también lo honra. Y él le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy. Que se le predique palabra de vida. Palabra que confronta, pero palabra, mi querido hermano, que va a corregir. Mire, en vez de estar entretenidos, necesitamos una verdad que confronta, una verdad que corrige y una verdad que nos prepara para enfrentar esta vida que es muy dura. Porque cuando viene el silencio de Dios, solo una fe basada en la verdad permanece firme, mi hermano. Cuando vengan los momentos difíciles, solamente la palabra de verdad es la que lo va a sostener a usted y a mí también. Esas profecías de adivinarme la licencia, el número de licencia y todas esas cosas que hacen hoy día, eso no sirve para nada. Pero cuando me acuerdo lo que dice la palabra de Dios, cuando me acuerdo que el Señor promete estar conmigo, cuando me acuerdo que el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable, entiendo entonces que Dios está haciendo una obra en mí. Cuando me acuerdo que la palabra dice que la obra que Él empezó en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, entonces yo digo, Señor, gracias, porque a pesar que es duro, tú estás conmigo. Señor, porque a pesar que esto parece que es el final, yo sé que es el principio de algo nuevo. Entonces usted comienza a tener una verdadera fe. La verdadera fe se define de la siguiente manera. ¿Usted lo sabe? Lo que no puedo ver, estoy convencido que lo voy a ver algún día. Eso es fe. Esto nos lleva al tercer punto y a la última parte del capítulo 2. Versículos del 19 al 22. Punto 3. En medio del silencio, Dios llama a clamar. Versículo 19 dice así: levántate, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Hay razones suficientes para clamar en este capítulo. Y hay muchas razones suficientes en nuestra vida para clamar al Señor. Muchas veces confiamos en nuestros propios talentos, ¿sí?, nuestras propias soluciones, ¿sí? Pero la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero también dice que el corazón es engañoso
más que todas las cosas, dice, y perverso, el corazón del hombre, el corazón natural de nosotros. Por eso no podemos confiar en eso, tenemos que mirar cuál es la voluntad de Dios, clamar al Señor, Él es el que puede responder. Aunque el capítulo describe el juicio completo, termina con una invitación. ¿Cuál es la invitación? Ora, clama. Muchas veces queremos que Dios responda, pero nosotros no queremos clamar. Queremos que Dios arregle todo, pero nosotros no doblamos rodillas. Queremos que Dios nos saque de las circunstancias donde Él se nos ha venido, pero lo último que hacemos, el último recurso, es decirle al Señor, ayúdame por favor. Después que llamamos a un montón de gente, movimos todas las palancas que teníamos, parecemos maquinistas de eso. Yo no estoy diciendo que todos, porque algunos me miran como que dicen, no, pastor, yo no muevo palancas, yo muevo controles. Eso, cuando nos manda a orar en medio de todo eso, cuando le manda a clamar, es algo impactante. Dios permite la disciplina, pero no cierra el acceso a su presencia. ¿Sabía eso? El silencio no cancela la oración. Al contrario, la debe intensificar. Hay temporadas, mi querido hermano, donde Dios no responde inmediatamente. La causa quizás es porque debe estar formando algo más profundo. Cuando Dios a veces no responde, está buscando que haya dependencia, que haya humildad, que haya perseverancia, que haya una intimidad genuina con Él. Queremos que Dios siempre sea constante en sus promesas y nosotros somos muy inconstantes en servirle. Queremos que siempre Dios responda cuando no siempre le buscamos. Queremos el 100% de Dios y nosotros solamente damos el 10%. Qué bueno que Él no nos paga conforme a como somos nosotros, sino basado en su promesa, en su pacto de gracia para nuestra vida. El silencio no es vacío. Escucha bien, es formación. Job, capítulo 42, versículo 5, es un testimonio de ello. Dice así, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. A veces que el Señor va a quitar cosas en nuestra vida, te va a meter en procesos difíciles para purificarte y para que al final del proceso puedas ver a tu Dios obrando en tu vida. Puedas tener una idea bien clara de quién es tu Dios. Mi querido hermano, yo voy a contar mi testimonio rápido. Hace algún tiempo, mi esposa y yo vivimos unos años acá en los Estados Unidos y nos fuimos para Puerto Rico. En el 2010 nos regresamos, yo quería regresar a mi tierra, me quería comprar una casita, quería ya estar allá. Extrañaba a mi familia, extrañaba mi país, mi comida. ¿Cuánto lo extraño? Extrañaba yo decir ñangótate y todo el mundo sabía lo que significaba. Sí. Extrañaba tirarme y caminar un par de pasos y la panadería, dame un pan sobao ahí y me daban lo que yo estaba pidiendo. ¿Sí? Pedir un jugo de chile y todo el mundo sabe lo que es. Yo sé que la mayoría no entendió, pero los puertorriqueños, jugo de naranja. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Y me regresé con una esperanza, pero me regresé sin hablar con mi Señor. Y aunque hubo un propósito, hubo disciplina. Y ya yo estaba listo. En el último año yo dije, bueno, este trabajo que me salió, yo creo que es el bueno. Con esto ahora sí vamos a comprar la casa. Pero resultó ser que ese no era el trabajo. Y empecé a entrar en una crisis. Y yo sabía que era el Señor disciplinándome. Uno rápido lo siente. Y en la disciplina del Señor, el Señor me sacó. Me sacó a mi tierra. Me trajo de nuevo a este país. Yo le hacía la cruz a Estados Unidos. No, yo para allá no voy. Pero como no es lo que yo diga, el Señor me trajo de vuelta aquí.
Y cuando llegué a Houston, yo no quería venir para los de la iglesia saben cuál fue mi reacción. Cuando yo llamé buscando trabajo, el que era mi jefe antes en Colorado, cuando yo trabajaba con él, estaba aquí y él me dice, mira, sí, necesito a alguien. ¿Y dónde tú estás? Me dice, en Houston. Y yo hice, Texas no estaba ni en el bucket list mío, ¿sabes? De los sitios que usted quiere visitar, ni en eso estaba Texas. Yo no quería venir para acá, pero Dios me disciplinó. Me dijo, no vas a ir a donde no quieras. Y llegué aquí. Y a lo primero yo decía, bien, tengo un buen trabajo, tengo todo, pero pues ¿qué voy a hacer aquí? Y un día el Señor así cruzó los caminos después de un largo proceso donde había mucho silencio. El Señor no me decía, no hablaba, ¿saben? Yo leía sus palabras, me hablaba otras cosas, pero con los no le pasa que el Señor a veces te habla, pero no lo que tú quieres escuchar. ¿Sí? No a veces que el Señor te responde las cosas que tú no quieres y le das gracias, bueno Señor, gracias por esto, pero ¿y qué de aquello? El Señor me tenía en disciplina, no me decía nada. Y un día estoy trabajando aquí en un sitio donde yo trabajaba y el pastor principal de esta iglesia llegó a aquel lugar. Y cuando yo lo vi, yo había estado en la iglesia de inglés un tiempo cuando llegué, porque no encontraba otro lugar y ahí me congregué un tiempo. Y lo vi y lo conocí, le dije, ¿usted es el pastor Mago? Y me dice, sí. Mire, disculpe, yo estuve un tiempo congregándome, pero nunca le di las gracias por la palabra recibida, pero gracias le digo. Le digo, y le doy gracias porque siempre nos atendieron, ¿verdad? Le dije, pero le voy a pedir un favor, ya que usted está aquí, puede orar por mí porque estoy esperando dirección del Señor y el Señor todavía no me dice nada. Y él se me queda mirando así y me dice, ¿tú eres pastor? Y yo dije, qué viejito más entrometido. No, pues sí, en serio, fue lo que pensé. Y eso es qué. Entonces yo le dije, bueno, he trabajado, he ayudado. Le dije, no quería decirle. Y él andaba buscando algo y yo le dije, déjame buscarle lo que usted anda buscando. Y me fui y me empecé a dar vueltas en el almacén para que se lo olvidara. Porque yo quería que el Señor me hablara, pero no que me dijera que viniera a ser pastor. Pues yo sabía lo que era esto. ¿Sí? Entonces me metí, di vuelta, me puse a hablar con los muchachos con la pieza en la mano, ¿no? Hablando con los muchachos, dando chistes, esperando, mirando el reloj. Pasaron como 10 o 15 minutos, lo hice esperar y salí. Le dije, bueno, aquí está, empecé a facturarle. Y ese me queda, me pone la mano así en el counter y me dice, ¿y? Y digo, ¿y qué? Yo soy boricua también. Le dije, ¿y qué? Dice, ¿y qué? ¿Eres o no eres pastor? Y yo no encontraba qué decirle. Y yo digo, si miento, estoy mal delante de Dios. Y si digo que sí, me voy a comprometer. Finalmente le dije, sí, fui pastor. Dice, de español, ¿verdad? Digo, sí. Dice, tú eres el hombre, porque llevamos 2 semanas orando. Eres tú. Dame tu número de teléfono que te voy a hablar. Y yo me quedé y dije, bueno, ¿y este señor qué le picó? Pero dentro de mí el corazón se me quería salir. Después de 7 años de disciplina y de silencio, el Señor habló. Me dijo, esto es lo que quiero que hagas. No estabas pidiendo que contestara. Ya te contesté. No fue fácil, fue muy duro, pero el Señor cumplió su propósito en mí. Y no crea que ha habido ganas de algún día llegar y decir, hermano, nos vemos. Pero el Señor me dice, permanece. A esto te llamé. Voy a hacer una reflexión. Quiero que se imaginen por un momento a una familia en la sala de espera de un hospital. ¿Ok? Y la puerta del quirófano ya se cerró hace horas. No hay noticias, no hay explicaciones, no hay respuestas, solo hay silencio. ¿Alguna vez usted ha estado así?
Y el silencio en una sala de espera puede ser bastante angustiante, ¿sí? La mente de uno empieza a imaginar cosas, usualmente lo peor. Nuestro corazón se llena de miedos y de temores. Y la fe comienza a tambalearse. Pero hay algo en medio de todo eso que la familia está consciente. Que es que aunque no lo está viendo, ellos saben que el cirujano no está ausente. Ellos saben que el cirujano está trabajando. Entonces, el silencio no significa abandono. Significa que hay una operación en proceso. Si el cirujano saliera cada 5 minutos para dar explicaciones, no podría completar la intervención. El silencio es necesario, mi querido hermano, muchas veces, porque la obra que Dios está haciendo en nosotros es muy delicada. Está trabajando con cosas muy profundas. Así que, cuando el Señor fue a la cruz, Él también experimentó silencio, ¿sabía? Lo expresó de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Padre no respondió. Muy diferente a cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando estaba solo en la cruz, no escuchó la voz del Padre. Hubo silencio. Pero ese silencio de parte del Padre no era un abandono, era una redención en proceso. Lo que parecía ausencia era el plan eterno de salvación. Así también, mi querido hermano, cuando Dios guarda silencio en nuestra vida, no significa que ha dejado de amarnos. Quizás lo que signifique, mi querido hermano, es que está obrando a un nivel que aún usted y yo no podemos ver. Nuestro Cristo, nuestro Señor, soportó el silencio del juicio del Padre para que nosotros nunca experimentáramos un abandono eterno. Y eso es esperanza para nosotros. Lamentaciones 2 no es un capítulo muy cómodo de leer, pero es necesario conocer. Y esto nos recuerda 3 cosas: que Dios es soberano aun cuando corrige, que la verdad es necesaria aunque nos incomode, y el silencio nunca cancela la relación con Él. Y tal vez hoy tú y yo estamos orando y a lo mejor no sentimos respuesta, pero no nos detengamos. Sigamos clamando, sigamos buscando, sigamos confiando, porque el silencio, mi querido hermano, también puede ser un espacio de formación. Y cuando la obra esté completa, entenderás que Dios nunca estuvo ausente, que solo estaba trabajando más profundamente de lo que tú podías percibir. Póngase en pie, mi querido hermano. ¿Cuántos están esperando una contestación del Señor? ¿A cuántos le incomoda a veces el silencio de Dios? Dios está obrando en tu vida. Está obrando en mi vida. Y hay veces que lo que pedimos no nos lo da. Se queda callado. Cuando acabe el proceso, yo le aseguro, mi hermano, que usted va a pronunciar las palabras de Job. Señor, yo sabía, pero hoy mis ojos te están viendo. Recuerdo el día que llegué aquí como pastor la primera vez.
dije, Señor, ahora estoy viendo el propósito por lo cual me sacaste de mi tierra. He aprendido a amar este lugar, un lugar que no quería estar. He aprendido a conformarme con lo que Dios me da y me deja disfrutar. Han venido procesos difíciles y todavía estoy esperando algunas cosas, pero yo sé que Dios está obrando, y yo sé que Dios está obrando en tu vida. No te rindas, mi hermano, aunque todo parezca estar destruido alrededor. Pon tu confianza en el Señor. Un día Él va a hablar, y cuando Él hable tú vas a estar listo para escuchar. Vamos a orar. Si hay alguien que necesita oración, mi hermano, mire, acá nosotros cuando oramos no es para que escuche algo más, pase algo mágico, usted escuche algo extraordinario. Es para obedecer lo que dice la Biblia, que oremos los unos por los otros cuando nos convergemos. Y si usted necesita oración, venga que vamos a orar juntos. Pase acá. Puede ser que la situación no cambie, puede ser que el Señor te haga esperar un poco más, pero el Señor está obrando en tu vida. Voy a pedir a los hermanos de la iglesia, los mujeres, los más. Hermano Oscar, por favor, venga. Todos los que son, que ya llevan tiempo, vengan, hermanos. Vamos a orar con ellos. Ahí donde usted está, ore por estos hermanos que son valientes en aceptar lo que están pasando. Señor Padre, en esta hora damos gracias Señor, porque aunque tú quedes en silencio, no dejas de orar, porque aunque no escuchemos, Padre Santo, sabemos qué estás haciendo, Padre Santo. Y algún día, después de este episodio de prueba, de espera y de silencio, Señor, sabemos, Padre, estamos seguros que nuestros ojos te van a ver y te vamos a conocer en una faceta que no te conocíamos, Señor. Padre, gracias por dejar este libro de lamentaciones en tu santa palabra, que nos recuerda, Padre, dónde debemos poner nuestro fundamento y dónde debe estar nuestra esperanza. Te pido por mis hermanos aquí, Señor, que tú les fortalezcas, les guíes, Señor, y a su momento respondas, Padre, cual sea tu voluntad, no la nuestra, Señor. Para que tú y solamente tú, Señor, seas enaltecido y glorificado. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que hay muchos más que nos pasaron. Igual Dios está trabajando en su vida. Sigue clamando, sigue esperando. Un día verás la mano del Señor.